les contamos la historia de Inés, una niña de 11 años, de Salamanca, que fue expulsada de un campamento en el que llevaba apenas un día, por sufrir retrasos madurativos. El suyo no es el único caso. En Torrejón de Ardoz, en Madrid, otro niño de 6 años con trastorno del espectro autista también fue expulsado después de 3 días participando en las actividades. Pero hay más. En San Sebastián de los Reyes, también en Madrid, otro crío de 8 años y que sufre atrofia muscular espinal ni siquiera llegó a ser admitido. La organización del campamento se negó a admitirle en sus listas. Y fíjense ahora en este caso. El hijo de José Miguel, de 5 años, tiene un trastorno del desarrollo. Le apuntó a unas clases de natación, pero resulta que el monitor le dice que no puede hacerse cargo de él. María Jesús Álvarez, José Miguel tiene que entrar con su hijo a la piscina para enseñarle a nadar, porque este monitor dice que él no lo hace. Sí, María, tenemos que decir que hemos hablado con el Ayuntamiento de Marchena, que es quien organiza estos cursos de natación. Nos aseguran que hay un turno específico para niños con diversidad funcional, pero José Miguel nos ha contado que cuando él fue a inscribir a su hijo a las clases de natación, nadie le advirtió de esto, así es que lo inscribió en el horario que le ofrecieron. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó a esas clases, cuando llegaste, no había nadie que se pudiera hacer cargo de él, un monitor que se dedicara específicamente a tu hijo, y te tienes que meter tú en la piscina. Sí, correcto, yo me tengo que meter en la piscina por recomendación del monitor, porque tiene 10 niños más que no saben nada, y por seguridad me dice, mira, métete tú, porque yo no puedo controlar a tantos niños si me puede ahogar uno. Quédate con tu niño y tú ya lo vas metiendo, lo vas enseñando y vas mirando lo que yo hago e intenta hacerlo. Pero claro, yo no estoy ni formado ni cualificado para trabajar con mi niño, en este caso. Denunciáis que esto es una piedrecita más en el camino, porque si la conciliación en verano ya es difícil para todo el mundo, para familias como la vuestra, con niños con estas diversidades, es prácticamente imposible. Claro, porque tenemos que estar con el niño todo el día, tenemos que llevarlo a sus terapias, tenemos que llevarlo a donde pueda para que el niño desarrolle y salga de su problema. Denunciáis que se piensa poco en familias como la vuestra. Claro, porque si yo me apunto a un niño, sale un pliego de condiciones, y yo las acepto, pago mis impuestos, pago mis tasas, y le comunico al ayuntamiento que mi niño tiene problemas, el ayuntamiento me tendría que dar un monitor, y en este caso voy y no hay monitor, no hay mucha ayuda. Estamos también, María, con Antonio Guerrero, que es el presidente de la fundación que lleva su nombre, que os dedicáis a atender a niños con discapacidad funcional. Esto me decías que era en la punta del iceberg, ¿no? Que hay muchas familias más que padecen estos temas. Sí, esto realmente yo diría que no es ni la punta, es la punta de un alfiler de un iceberg, y que sale ahora en verano. Han salido 3-4 casos, pero durante el curso escolar de los niños de 3 a 16 años, si no van acompañados por la madre o por el padre o por algún familiar, no van de excursión, no los llevan de excursiones. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Como han salido 3-4 casos, que por ejemplo el de la pequeña Inés, que además es ejemplar, porque ella misma decía a las 48 horas, mamá, es que yo no soy normal. Yo quisiera ese nivel de autocrítica en los que son normotípicos. Pero bueno, a lo que voy. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? No los expulsan, sino no los admiten. ¿El problema cuál es? Pues es un problema económico. Esto sale a concurso, licitan el campamento de verano, y el que lo da más barato, pues es el que se lo adjudican. Esa empresa tiene para 2 monitores, eso es lo que contrato. ¿Hace falta un tercero? No lo tengo, no lo pongo. ¿Quién sobra? El niño que tiene una diversidad funcional. Y en el caso de Marchena es exactamente igual. Yo tengo el pliego de condiciones en el que dice muy claramente, si hay algún alumno con diversidad funcional, la empresa adjudicataria deberá tener un monitor. Cosa que no se está cumpliendo. ¿Por qué? Pues porque esa empresa ha ido a la baja y como contrate una segunda persona, pues le cuesta el dinero. Es así de sencillo. ¿Quién paga? Pues nuestros críos y nuestros niños, que son diferentes, simplemente por ser diferentes. Antonio. María. Buenos días, agradecerte de verdad que estés aquí. Lo cierto es que decías tú, estamos conociendo, quizás estamos ahora siendo un poquito más conscientes, la sociedad española en general, de que estos 3-4 casos, como decíamos, incluso el caso de José Miguel, que está contigo hoy ahí con Chus, es algo más habitual de lo que pensamos, es una realidad que sufren muchas familias. Y yo quería preguntarte,
yo creo que es importante que se denuncie, que seamos conscientes toda la sociedad para poder ayudar. Pero ¿qué les dices a esas familias que lo están sufriendo y todavía no sienten esa valentía para dar el paso y denunciar lo que les está pasando? Pues que denuncien en la prensa. Si quieren que entren y busquen Fundación Antonio Guerrero, a mí me llaman de toda España todos los días, mi teléfono lo tiene toda España, llamen, que nosotros... Recuerdas que la última vez que estuvimos hablando era con lo de las niñas autistas de 2 hermanas. Bueno, pues que denuncien a la consejería correspondiente, a la delegación, a los medios de comunicación, pero esto hay que visibilizarlo. Esto es algo que está sumiendo en un sufrimiento a las familias innecesario, en una discriminación a los menores totalmente segregacionista. Ayer me preguntaban desde un medio de comunicación que si la solución sería hacer un campamento de verano para niños con trastornos. En ningún caso, porque nosotros desde la Fundación y desde la Plataforma de Atención Temprana decimos que si acostumbramos a los niños y a las niñas a convivir con personas con diversidad, no hay que hablar de inclusión, sino de convivencia. Y eso ni lo hemos hecho ni lo estamos haciendo, pero nosotros desde la plataforma y desde la Fundación sí queremos que se haga. Ayer estuvimos en el Parlamento de Andalucía, donde se dio un paso importante para que esto se haga, para que estos niños a partir de los 6 años no sufran una repentina cura y ya desaparece lo que la Administración le está dando, sino que vayamos a esa segunda infancia, que es hasta los 12 años, y después también hasta la adolescencia, hasta los 18 años. Antonio, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero quizás esos prejuicios los tienen más los mayores que los propios chavales. Es decir, si los chavales los pones a jugar, a convivir, como dices tú, ellos suelen darle más normalidad que quizás algunos adultos, ¿no? Pues sí, yo recuerdo el caso de una pequeña que tenía en clase una niña con Down y le preguntaban, oye, pero ¿y Laura cómo es? Laura dice, Laura es pues como yo y como tú, pero ¿es especial? Pues no, mamá, ella no veía los rasgos achinados, lo veía como algo normal. O si te cuento un caso en Álora, que un niño tiene miparesia y cuando se pone de pie, pues el pobre se cae porque no puede mantener las 2 piernas. Entonces se levantó una de las veces y al caerse, el compañero de la bancada al lado se sentó de culo. Y bueno, pues el resto de la clase se sentaron todos de culo inmediatamente. Niños con 4 años, María, nos están dando una lección brutal. Sí. A mí cuando me llamó el abuelo, me lo contó llorando, de verdad que tengo ahora mismo los vellos de punta. Ellos sí que son conscientes y ellos son felices en su mundo y aceptan a los niños. Nosotros, los adultos, el ser perfecto de la creación, somos los que los segregamos, por ser diferentes. La de cosas que tenemos que aprender aquí, Javier, aquí hemos denunciado muchos casos y hemos sido altavoz de muchas familias que han pasado... Las han pasado canutas y que las pasan canutas realmente porque esa circunstancia no es nada fácil vivirla en casa. Efectivamente. Y además hay un problema intermedio que es quizá desde mi opinión más grave todavía, ¿no? Porque sí que estamos preparados a lo mejor para ver a alguien con una discapacidad, una persona que necesita determinada ayuda y una persona totalmente normal, pero cuando esa discapacidad es muy pequeña, que apenas se nota, pero está ahí. Por ejemplo, un déficit de desarrollo, ¿no? Es un niño totalmente normal, pero que lleva, digamos, un ritmo de desarrollo diferente al de los demás y que por ese motivo necesita ayuda, pero no mucha. Eso es quizá para lo que no estamos tan preparados, porque es el caso de este padre, o sea, parece ser que porque su hijo tiene un déficit de desarrollo, a lo mejor no tiene la talla de los demás niños o no tiene la facilidad o la fuerza física de los demás niños, necesita esa ayuda. Para eso no estamos preparados. Ni siquiera la administración está preparada para proporcionar, por ejemplo, medicamentos como la hormona del crecimiento, que es un medicamento carísimo, que algunos padres tienen que financiarse con 700 entre 1.000 euros al mes. Bueno, el caso más conocido, el de Messi, quiero decir que al final su familia no se lo podía costear, se lo pagó el Barça, que eso es de los más conocidos, ¿no? Pues tienen unos márgenes que es que, o sea, el niño tiene que estar prácticamente desahuciado para que la administración financie esto. Es muy difícil que te lo concedan. Decías que a veces esa marginación y el desprecio viene por parte de los adultos. A mí me parece especialmente grave que sea así, porque en el caso de Inés, por ejemplo, de la niña de Salamanca, todo arranca con la queja de 2 madres. De las 2
otras niñas que dormían en la misma habitación que Inés. A mí me parece muy triste y muy lamentable que una madre sea capaz de llamar a un campamento y decirle a la dirección que su hija ya tiene bastante todo el año con tener que vivir la inclusión de otros niños que son diferentes durante el curso, que claro, que para 15 días que tiene de vacaciones, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Que Antonio, nos los ponemos y nos los quitamos a los diferentes? ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos en los zapatos de los demás? Ya. Te voy a dar una respuesta. Yo me muevo mucho a Bruselas. Aquí, bueno, en toda España hay un tipo de taxi, se llama Eurotaxis, que solo están adaptados para personas con discapacidad. A mí me han llegado a decir los taxistas que le han dicho a algún cliente que no se suben porque es contagioso. Ahí lo dejo. Bueno, tú fíjate si nos cuesta trabajo. Y si la discapacidad es invisible, como puede ser trastorno del espectro autista, o como puede ser cualquier retraso madurativo, cualquier retraso cognitivo, o la sordera, por ejemplo, que tú no te das cuenta ni vas por la calle, bueno, eso es absolutamente cruel cuando se descubren o algo. Entonces, lo acallan, lo ocultan, y claro, esa no es la solución. Claro, hay que dar visibilidad, claro. Bueno, y tenemos que incluir socialmente, no quitar un escalón que impide el paso a una calle, sino quitar la barrera social que impide a una vida en plenitud. Y debemos vivir en plenitud todas las sociedades, seamos del color de piel, de la estatura, de la talla, del coeficiente intelectual, todos somos diferentes, y viva la diversidad. Sí, a mí me gustaría romper una lanza por el sistema educativo nuestro, ¿no? Yo, por lo menos en el colegio de mis hijos... No rompan nada. En el colegio de mis hijos, el sistema de integración se produce desde que empezaron, hace más de 15 años. Están integrados con absoluta normalidad, van unos a los cumpleaños de los otros. Quiero decir que eso, en el sistema normalizado, y estoy hablando de un colegio público, parece ser que está funcionando muy bien, que la idea muy antigua y ya superada de que había que separarlos ha quedado atrás ciertamente, y de alguna manera lo que estamos viendo es que esto se produce en el ámbito de iniciativas privadas o pública, pero que está prestando una empresa privada que no está controlando el ayuntamiento debidamente. Entonces, quiero decir, seguro nos queda muchísimo por hacer, nos queda mucho por mejorar, pero yo creo que hemos recorrido mucho camino. Sí, porque las barreras no son arquitectónicas, están en los cerebros de mucha gente todavía esas barreras. De todas formas, María, coincido contigo que no rompa ninguna lanza, porque aunque efectivamente se está trabajando muy bien desde la educación pública, pero queda muchísimo por hacer. Entonces yo creo que no es hora de romper lanza ni de tirar cohetes al aire y decir en la educación pública lo tenemos todo resuelto, ni mucho menos. Y hay que tener esa crítica constructiva, porque si no, sí que no avanzamos, José Antonio. Yo quería, estando de acuerdo con lo que hemos comentado, que efectivamente en la mayor parte de los casos son los padres los que, y probablemente incitan incluso a los niños a que no ayuden en esa integración. También hay que tener en cuenta una cosa, y efectivamente los niños sí que están más por la convivencia en sentido general, pero hay niños crueles, ¿eh? Cuidado que en todas las escuelas, en todos los campamentos, siempre hay algunos niños que son particularmente crueles, y ahí había que poner un poco en foco. El enfoque, para hacer un poco también algo de reeducación en ese sentido, porque también hacen daño, ¿no? Pues ojalá ayudemos a visibilizar y animar, como decíamos, a todas esas familias que esté pasando algo parecido a lo que nos explicaba esta mañana José Miguel, y a Antonio Guerrero, presidente de esa plataforma de atención temprana, darle las gracias un día más por ayudarnos y por intentar dar voz a quien no lo tiene, y para romper esas barreras que tanta falta nos hace. Muchísimas gracias a los dos, y gracias también a Chus, a nuestra reportera. Aquí seguiremos para seguir denunciando públicamente lo que haga falta. Visto para sentencia.